¿qué es la estética? Bueno, para empezar, es de suyo complicado dar una definición de estética, porque el concepto, la noción, se ha ido ampliando, ha ido cambiando al paso del tiempo. Vamos a ver en qué sentido. Para empezar, el término estética proviene del griego aesthetique, que se aplica a lo que se percibe sensiblemente, lo que se capta por medio de los sentidos, y aestesis, nombre griego de la percepción sensible, la sensación. Es decir, todo lo que puede ser percibido por medio de los sentidos, todo lo que se puede oler, tocar, ver, oír. Después, el término estético se reduce a calificar lo que es bello. Ahora, si bien el término estética se encuentra presente ya desde el siglo IV a.C. en los griegos, es hasta el siglo XVIII que la estética se vuelve propiamente una disciplina autónoma, independiente dentro de la filosofía. Adquiere, por supuesto, su propio objeto de estudio. ¿Y cuál será entonces el objeto de estudio de la estética del siglo XVIII? Podemos decir que es la relación entre el ser humano y la obra de arte. Entonces, ¿qué estudia la estética? No estudia específicamente al ser humano, porque eso lo hará la antropología o la antropología filosófica, ni tampoco estudia específicamente a la obra de arte, porque eso lo hará una historia del arte o una filosofía del arte. Estudia así, en específico, la relación entre el ser humano y la obra de arte, y por supuesto, lo que emana de esta relación. ¿Qué emana de esta relación? La experiencia estética, es decir, los sentimientos, las emociones que surgen en el ser humano cuando contempla una obra de arte. El juicio estético, lo que dirá el ser humano de la obra de arte que está contemplando. Y las categorías estéticas, que son los predicamentos que el ser humano utilizará para hacer un juicio estético, ¿no? Categorías estéticas son lo hermoso, lo bello, lo bonito, lo feo, lo horrible, lo grotesco, lo sublime, lo trágico, lo cómico. Y entonces, en esta experiencia que tiene el ser humano con la obra de arte, hará juicios estéticos tales como la obra de arte es hermosa, la obra de arte es horrible, la obra de arte es sublime, etc. Ahora bien, precisamente en el siglo XVIII hablamos de una noción de arte y obra de arte bastante particular. Dentro del marco estético del neoclasicismo, lo que se busca en la obra de arte es una claridad estructural, ¿no? Obras de arte donde hay proporción, equilibrio, armonía. Cualquier objeto creado por el ser humano que no entre bajo estas categorías, bajo estas características, bajo el canon de la obra de arte del siglo XVIII ilustrado, no podrá ser llamado como tal obra de arte. Ahora, esto se entiende si pensamos que bajo el contexto del siglo XVIII, en la filosofía se apostaba por la existencia de principios, criterios y verdades que pudieran ser universales y absolutos, es decir, regir sobre cualquier ser humano. Por ejemplo, el filósofo británico David Hume intenta compatibilizar la presupuesta existencia de principios de gusto universales con la compleja diversidad de opiniones que existen sobre ciertas obras de arte en particular. Se trata entonces de elaborar una norma de gusto y de sentimiento que pueda ser calificada como verdadera. Es decir, a pesar del carácter puramente subjetivo de una experiencia de arte o de una experiencia estética o de un juicio estético, se busca cierto criterio de objetividad que brindará las estructuras formales de la obra de arte en específico. Ahora, bajo este canon estricto, purista del arte y la obra de arte, comienzan a surgir movimientos, tanto artísticos como filosóficos, que no están muy de acuerdo con estos parámetros, con estos principios unívocos, categóricos, universales. Corrientes tales como las vanguardistas
¿no? Como el arte abstracto, el surrealismo, el dadaísmo. Son como tal corrientes artísticas que son transgresoras de estos principios puristas dentro del arte. Esta caracterización de la estética clásica se da sobre todo en el marco del siglo XVIII ilustrado, donde se tiene plena certeza de lo que es el arte, de lo que es o puede ser llamado una obra de arte. Podemos ver en la época actual que la discusión en torno al arte se muestra muy complicada. ¿Por qué? Porque hay ciertos objetos estéticos que son denominados por algunos obra de arte, mientras que otros dicen que es imposible que eso sea llamado arte. Pero ahora habría que preguntarnos, ¿no puede ser llamado arte? ¿Bajo qué definición de arte? También podemos encontrarnos, por ejemplo, con la noción de estética de la vida cotidiana. Katia Mandoki, en 1994, formula la primera conceptualización sistemática de la estética cotidiana. En su libro En prosaica, Introducción a la estética de lo cotidiano, el punto de vista de Mandoki es que toda experiencia es por definición estética, pero no toda experiencia es artística, ya que esto ocurre solo en relación con obras de arte. Podemos ver que lo que está haciendo Mandoki es retomar el concepto o la definición pura de los griegos de la estética como la percepción sensible. Y en este sentido, por supuesto que toda experiencia es por definición estética, porque toda experiencia participa de una percepción sensible. Podemos encontrar también una propuesta de la filósofa Yuriko Saito en relación a la estética de lo cotidiano, en la cual se descarta inicialmente las categorías provenientes del arte y se define la estética cotidiana como la estética de la vida diaria normalmente experimentada, ¿no? Es decir, Saito amplía el concepto de estética, a un concepto de estética cotidiana, señalando que tanto los objetos como las actividades no tienen una intención simplemente funcional. Es decir, que no cocinamos por el simple hecho de estar cocinando, o no arreglamos una habitación por el simple hecho de arreglar la habitación, sino que al estar cocinando tenemos ciertas experiencias agradables y al arreglar una habitación tenemos una experiencia de tranquilidad, de confort, etc. Entonces podemos ver que las experiencias, bajo esta propuesta de estética de la vida cotidiana, las experiencias estéticas están en cada una de las actividades humanas.